Bueno, estas son los nueve claves del conflicto en Kosovo. Hay un problema, ahorita ha estado resurgiendo el conflicto y hay varios puntos que hay que considerar para entender. Kosovo es un pedazo que está dentro de Serbia, pero asimismo ellos se ven como un país y Kosovo lo ve como un país, una gran parte del mundo. Lo reconocen como un país a Kosovo, buena parte, por ejemplo, de Europa. España no, por cierto, por el tema de Barcelona. Por el tema de Barcelona. Siempre, si no te reconocen es por broncas internas, ¿no? Exacto, bueno, o todo lo que es la región del noreste, ¿no? De España, ¿no? Ajá. Exacto. Entonces, no quieren reconocer los españoles este tema, pero este es otro asunto. Eso ya no. Vamos a las claves, vamos a los puntos importantes para entender el conflicto. Primero, los orígenes históricos. La región de Kosovo ha sido objeto de disputas territoriales entre serbios y albaneses, pero esto no es de ahorita, ni es por nada más el tema de Yugoslavia, porque dicen, todo el mundo que habla, es que el tema de Yugoslavia, sí, el tema de Yugoslavia es parte del problema, pero este problema tiene siglos. Los serbios la consideran la cuna de la civilización y la religión ortodoxa, mientras que los albaneses son de mayoría étnica, dice, son la mayoría étnica, ¿no? En esta zona. O sea, los albaneses, ¿no? En este caso, pues son los que viven en Kosovo. El 90% de Kosovo son albaneses. El otro porcentaje, el 8%, de hecho, el 8% más o menos, son serbios. Entonces, ¿están dentro de Kosovo? Dentro de Serbia. Los serbios. Ajá, ese pedacito de Serbia, ese 8% de... Vamos a ver el mapa para que quede más claro, pero digamos que ellos son un porcentaje de serbios dentro de Kosovo y Kosovo está dentro de Serbia, ¿sí? Fíjate. Es como una muñequita de Matryoshka. Exacto. Pero Serbia no admite que Kosovo es independiente, obviamente, ¿no? Entonces, pues el problema está interesante, ¿no? Está tremendo, sí. Y allí, por ejemplo, en el mapa sí aparece Kosovo. Pero hay mapas que no te lo ponen con líneas punteadas, ¿te fijas? Porque dicen, no sabemos. Porque no es como seguros. que está medio, ¿no? O sea, esto es Serbia, esto es Kosovo como país. 90% de Kosovo son albaneses, ¿sí? 90%. Entonces, hay y los albaneses, por cierto, son musulmanes, ¿sí? O sea, en su religión es musulmán, es el Islam, ¿no? Y entonces hay un 8% que es en este pedacito donde viven serbios, pero dentro de Kosovo. Entonces, ¿qué dicen ellos? Kosovo no existe. O sea, Serbia somos nosotros, somos todo este país, Serbia, este pedacito. Y los de Kosovo le dicen a estos serbios que viven aquí dentro, cumple las reglas de nuestro país. Somos un país ante, no, son 80, 90 países del mundo que los aceptan como país. Bueno, somos un país, tienes que cumplir las reglas de Kosovo. Y estos que están aquí, serbios, pedacito chiquito, dicen, no, porque nosotros somos serbios y cumplimos las reglas de Serbia. Bueno, pues ha ido escalando. Otro segundo punto, ¿cuál es? El segundo punto, pues obviamente, como comentabas tú, la desintegración de Yugoslavia, que a principios de los 90, esta desintegración generó pues varios conflictos étnicos en esta zona y uno de los cuales pues fue... Exactamente. Punto número 3. Ha habido una discriminación contra los albaneses desde hace mucho tiempo. A principios de los 90, cuando se estaba dando la desintegración de Yugoslavia, se provocaron varios conflictos étnicos en esa región. Uno de ellos hacia los albaneses, cuando estaba Milosevic, ¿se acordarán de él? Dice, las políticas eran totalmente discriminatorias contra la mayoría de los de Kosovo, que son, insisto, albaneses que practican el Islam, ¿no? O sea, musulmanes. Entonces, causaron muchas tensiones y violencia, y hubo ataques. De hecho, dicen muchos que la guerra de Yugoslavia inició en Kosovo y terminó en Kosovo, porque fue donde iniciaron los ataques para que se desintegrara todo Yugoslavia, y luego donde terminando la guerra siguieron dándose ataques. O sea, ha sido de las zonas más dañadas, y los albaneses, que insisto, que son musulmanes, han sido muy, muy golpeados en esa región. Otro punto es, pues, la guerra de Kosovo. Dice, la tensión culminó con la guerra de Kosovo, que fue entre 1998 y 1999, donde las fuerzas serbias y yugoslavias, es donde inició, lucharon contra el Ejército de Liberación de Kosovo, un grupo armado que es albano-kosovar.
Exactamente. Y luego el número 5, crímenes de guerra y limpieza étnica. Durante la guerra hubo informes de crímenes de guerra, de limpieza, agarraban pueblos enteros y los destruían, los eliminaban, pero en particular las fuerzas serbias son las que hacían este trabajo sucio. Entonces iban a Kosovo y querían desaparecer esa población, básicamente, los serbios. Entonces, imagínense, esto pasó hace unas cuantas, 99, o sea, en el 99, 90, 95, por ahí, todo eso se estuvo dando. Entonces, son situaciones súper que todavía lo recuerdan, ¿no? Y pues son complicadas. Claro, toda esa generación sigue ahí, ¿no? Y pues bueno, la intervención de la OTAN, que en 1999 OTAN decide intervenir en este conflicto. Pues como bombardeando Yugoslavia y buscando detener la violencia y las violaciones de los derechos humanos, o sea, la violencia sobre la violencia. Su violencia con violencia, claro. El número 7, tremendo también, hoy se quejaba Lavrov de eso. O sea, dice, pues sí, o sea, la OTAN llegó y también hizo su despapalle y pues el problema sigue ahí, sigue activo, sí, claro. ¿Verdad? O sea, claro, Lavrov le quería echar la culpa nada más a la OTAN. No, los problemas tienen siglos ahí, pero bueno, otro punto también, administración de las Naciones Unidas. Después de la guerra Kosovo fue administrada por la ONU bajo la resolución 1244 del Consejo de Seguridad. Por eso hace poquito el presidente serbio le estaba pidiendo ayuda a la OTAN, ¿verdad? A la OTAN, sí. Y de hecho ahí están metidos. Y bueno, la declaración de independencia en el 2008, Kosovo se declara independiente de Serbia, un acto que sí ha sido reconocido por muchos países, como dijo Pepe, pero no por Serbia ni por algunos miembros de la ONU como España y tampoco obviamente Rusia y China, Rusia, España. Algunos países de la ONU no han querido aceptar a Kosovo como independiente, pero una buena parte del mundo sí, ¿verdad? Entonces, pues Kosovo es pues, para la mayoría un país. Ahora, el punto número 9, estatus internacional disputado. Aunque Kosovo se considera a sí mismo un estado independiente, su estatus internacional sigue siendo objeto de disputa. Algunos países lo reconocen como un estado soberano, mientras que otros no lo hacen. Ajá, y el punto 10, persistencia en las tensiones étnicas continúan. Dice, a pesar del que están independizados, entre comillas, pues las tensiones continúan en esta región y ya ha habido incidentes de violencia entre estos grupos. Así es. Entre algunos de los países que lo reconocen como un estado independiente, pues están algunos países de Latinoamérica, entre ellos pues está por ahí Perú, por ejemplo, ¿no? Costa Rica también. O sea, algunos países sí lo reconocen, otros pues todavía no tanto. O sea, hay como diferentes como opiniones. Dice reconocimiento diplomático por Costa Rica, Albania, Afganistán, Francia, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Senegal, Letonia. Pues sí hay bastantes países que lo están reconociendo. Aquí tengo 98 países los que lo han reconocido hasta este momento, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está el tema, ¿no? Le falta la mitad del mundo. Bueno, ¿y a qué viene todo esto? Pues bueno, de hecho, el lunes ha habido una disputa otra vez en Kosovo, donde 30 soldados de la OTAN han resultado heridos. Esos enfrentamientos se vieron a que en el norte de Kosovo, donde están la mayoría de los serbios kosovares, pues, y tuvieron un enfrentamiento porque quisieron entrar a oficinas del municipio, porque no les gusta la alcalde que acaba de ganar, que es de etnia albanesa y que asumió el cargo la semana pasada. Entonces están haciendo pelea por esto, ¿no? Y es que, pues cómo no va a ser de etnia albanesa, sí. El 90% son albaneses, son los que controlan Kosovo, básicamente. Entonces, pues lo que hizo la OTAN fue poner soldados alrededor de los municipios, acordonar con ¿cómo se llama? Con mallas, con púas y todo esto, pero sí que, bueno, se puso intenso. Esos son policías de la OTAN. No, eso no. Esos son policías de ahí mismo, ¿verdad? Son policías kosovares, ¿verdad? Ahorita mostramos las imágenes donde están los, ¿cómo se llama? Esa no, porque están ahí muy feo el asunto, están los heridos ahí, pero sí que, pues ahí están, estos son los miembros de la OTAN. Ahí están, ¿no?
y hubo varios heridos, por eso están quejando de este tema, ¿no? Entre Entonces, los soldados lastimados hay de italianos, hay húngaros, que fueron objeto de ataque. En el lado derecho del brazo, ahí se ven las banderas de qué país pertenecen de la OTAN, ¿no? Entonces ahí ves, pues, de Estados Unidos o de, no sé, de cualquier país que sea miembro de la OTAN, ahí están identificados, ¿no? Como para que sepa es de la misma alianza, pero sí están bien variados ahí. Pues bueno, ahí está. Qué revoltura. ¿No? Qué revoltura. Y no hablamos de algunos detalles. O sea, dentro de Kosovo hay otras minorías turcas y de otros, ¿cómo se llama? Etnias que también tienen sus broncas y sus propios problemas y sus propias culturas y comida y religión o sea, es sí una mezcla muy interesante, pero aparte conflictuada, enojada entre ellos, o sea, está difícil, está complicado el tema, pero bueno, ojalá no escale mucho, estaremos informando a detalle lo que vaya sucediendo, queríamos comentarles estas claves para que se entendiera un poquito más este asunto. Vamos a otro tema interesante.